9 de la mañana, 21 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Está ya con nosotros el economista Roberto Sala, secretario de Inversiones Público-Privadas. Estamos prácticamente, como alguien podría decir, en una especie de rendimiento de informaciones, de cuentas, de trabajo, de qué es lo que se ha hecho en este campo tan importante como es el tema de las inversiones público-privadas, porque cuando el Estado no tiene dinero, tiene que acudir pues a la empresa privada para que en una alianza puedan pues ejecutar los proyectos que necesita un país. Doctor Salas, ¿no cree usted que de ese portafolio que ofreció el gobierno en su oportunidad, 42, que más o menos tenían una inversión de 30.000 millones, esto fue hace año y medio, para captar inversión, solo uno llegó a la firma del contrato y 2 fueron adjudicados? Otros 7 proyectos están en licitación y se espera que sean adjudicados entre 2023 y 2024, y hay 20 proyectos que aún están en estudios que se podrían concesionar a inversionistas privados. ¿No creo que es muy poco? Bueno, uno tiene que hacer el contexto en general de lo que es una inversión de largo plazo, como son las infraestructuras. Infraestructuras estatales que requieren atraer capitales y luego no solamente atraerlo, sino que se concrete y que inicie la obra. Claro. Hoy en día, con toda la situación que hay a nivel global, a nivel local, el éxito de estos proyectos depende fundamentalmente de su calidad, de su estructuración, es decir, de la calidad de los estudios, de la calidad de la normativa, de la capacidad que tiene la institucionalidad del país y de las inversiones de poder aterrizar todo esto en algo concreto. Y todo esto es un trabajo que obviamente requiere mucho esfuerzo, paciencia, mucho aliento, mucha perseverancia y también resiliencia. Acordémonos de que estos proyectos están en sectores estratégicos, sectores muy sensibles, y que cualquier ciudadano en algún momento con una acción de protección puede demorar un proyecto. O por otro lado, con los temas de las nuevas regulaciones que hay, sobre todo en los temas ambientales, en los temas sociales, y regresémonos un poco al mes de junio del año pasado, se estableció de que en el sector de minería, fundamentalmente, pero también afecta al sector de hidrocarburos, al sector incluso de infraestructuras viales, etcétera, los proyectos necesitan tener unas consultas previas en el campo de consultas a comunidades cuando están cerca o en áreas de acción de comunidades de poblaciones indígenas y de pueblos que tienen nacionalidades, etc. Y también las consultas ambientales. Ese es el gran problema actualmente. Exactamente. Ese es un gran problema incluso actualmente. La Corte Constitucional ahorita nos Claro. tiene muchos proyectos, más de 120 proyectos. ¿Vio? Estamos ahí viendo la forma de poder sacar. El comité empresarial que le dice a la Corte, por favor, ya habilite los permisos, porque no cesan las obras. Así, este tipo de iniciativas requiere más que paciencia, es una perseverancia y una disciplina en hacer que las cosas funcionen. Y para eso, obviamente, hay que llenarse de mucha energía, que no necesariamente te la da el mercado, te la da porque el mercado es muy exigente, ¿no? Cuando tú atraes capitales, sino que es importante resolver los problemas. Entonces, aquí el punto crítico es, bueno, ¿y qué haces con los problemas? No vas a huir, no vas a salir corriendo, no. Hay que perseverar, buscando soluciones, buscando formas de salir adelante. Solo una corrección al tema. Nosotros en esta etapa, que obviamente es una etapa en la cual no solamente es el tema de rendir las cuentas, uno siempre rinde las cuentas cuando está en el servicio público, sino que es muy importante en esta etapa mejorar los resultados, porque hay muchos proyectos que están ya por firmas de contratos. Ya me voy a referir a ellos. Segundo, mejorar la transparencia. Todos los días hay que pensar qué más la ciudadanía tiene que conocer sobre estos temas, porque son temas sensibles, son proyectos,
de gran envergadura y la gente tiene derecho a saber cómo están los temas. Y lo otro, obviamente, ambas cosas que acabo de mencionar se alinean con aumentar la comunicación. Nosotros hemos tenido un perfil bajo que nos ha permitido avanzar en tres grandes ámbitos: en el ámbito institucional, en los ámbitos regulatorios de una forma muy relevante, y también en dinamizar lo que fue en noviembre del año 2021, que eran 42 fichas técnicas de proyectos que los pusimos en un catálogo. Y hoy ya vamos por la quinta edición, con proyectos que ya no son el mismo número de proyectos, son hoy en día de alrededor de 26 proyectos, que en su totalidad suman un valor cuando se le incorpora a estos proyectos, los proyectos de minería, que van a estar ya para iniciar explotación de aquí a unos 2, 3, 4 años, suman un valor muy parecido al que usted mencionó. Pero lo que a nosotros nos interesa más no es cuánto tenemos que atraer de inversión, sino cuánto esto va a generar, primero, de empleo. Claro. Segundo, de recursos para que el Estado pueda mejorar los servicios para la ciudadanía. Ya sea esto, que sea una carretera, ya que sea una generación eléctrica o cualquier otro elemento. Eso es lo que es más importante. La infraestructura no tiene un fin por sí misma, tiene un fin de mejorar al ciudadano los servicios que el Estado, por definición de la Constitución, tiene que ofrecerle. Doctor Salas, desde hace mucho tiempo, aquí en Guayaquil especialmente, hemos insistido en la necesidad de construir un puente, el cuarto puente, dice. El quinto. Uno dice el quinto, otro dice el cuarto. El quinto, ¿verdad? Pero no solamente eso, también se habla de la autopista Guayaquil-Quito hace muchísimo tiempo. No se diga de otros proyectos, la Guayaquil-Cuenca, que desde hace rato viene una lluvia, obstruye la vía y no hay paso. Y la última, la Mata Quevedo, que desde yo que me acuerdo hace muchísimo tiempo, hace como 30 años, insiste la gente en todos esos proyectos. Entonces la pregunta es, ¿por qué ninguno de los cuatro? El caso del quinto puente, por ejemplo, se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no se le entrega, por ejemplo, a los organismos seccionales que lo vienen pidiendo? Si es que hay algún problema de financiamiento de la empresa privada, ¿verdad? Entrégueselo, como ocurrió con el aeropuerto de Guayaquil, por ejemplo, que funciona exitosamente ese tipo de concesiones, doctor. Sí, vamos por el quinto puente. Yo me acuerdo que alguna oportunidad estuvimos en yo no estaba físicamente, porque estaba en Quito. Pero hablemos del quinto puente, que creo que es algo súper importante, sobre todo para la ciudadanía guayaquileña. Para convertir una idea en un proyecto, y ese proyecto luego en un contrato, después de una licitación o de un proceso en el cual se elige a un constructor y a un concesionario que maneje el tema, lo opere y que le dé mantenimiento por N años, es fundamental establecer cuál es la mejor forma de hacer esta obra y cuál es la mejor manera de mantenerla a largo plazo, y obviamente dentro de esos esquemas, cuál es la mejor forma de financiarla. En el caso de este proyecto, que se viene hablando, creo que la primera vez que se hizo una intentona de hacer fue en el año 2008-2009, y se la desechó por el aporte estatal, porque no había una forma de financiarlo en ese momento, o habían otras prioridades y el gobierno determinó. El presidente Lasso determinó de que este proyecto tenía que hacerse durante su periodo y dejarlo establecido ya al menos ya en proceso de construcción. Caminando ya. El construir esto de aquí, este proyecto será alrededor de 4 años, hasta su inicio de operación y mantenimiento en una concesión. Y para eso necesitas estudio. Financiar hoy en día un proyecto de entre 650 a 750, algunos han hablado hasta de $1.000 millones sobre este proyecto. Lo primero que hay que establecer es una actualización y complementación de los estudios que se han venido haciendo a partir del año 2009. En ese interín, y me acuerdo que eso era el tema la vez pasada que aquí mismo lo conversamos, había una posibilidad de hacer un aceleramiento del esquema a través de una cooperación gobierno a gobierno.
luego de que hubo un cuarto proceso, vamos a decirlo, fallido en términos de una licitación, de una competencia de iniciativas privadas, en el cual solo cumplía los requerimientos del proceso que le hacía eh, considerable para una evaluación. Sin embargo, de nuevo por el aporte estatal que en ese momento la iniciativa privada, la proponente estaba exigiendo, o estaba proponiendo, mejor dicho, se lo archivó. Y en ese momento comenzamos a ver, cuando nosotros, la Secretaría comenzó a involucrarse en el tema junto con el Ministerio de Obras Públicas, a ver otras opciones que podrían ganar tiempo. Y en eso salió una posible cooperación con el gobierno canadiense. Y felizmente cuando estábamos muy adelantados en el tema, y sobre todo el anterior ministro de Obras Públicas había establecido ya un avance importante. En mayo de este año, con lo que aconteció a nivel político, el gobierno de Canadá, con mucha razón, estableció de que prefería más bien establecer cualquier compromiso Con el siguiente con el gobierno. siguiente gobierno, lo cual es comprensible. Sin embargo, el ministro Ron, con mucho acierto, estableció, bien, nosotros no podemos esperar hasta el otro gobierno y dejar un proyecto parado por 6 meses en esa época. Y se estableció un proceso acelerado en términos de actualizar los estudios, de tomar todo lo que había, que ya lo teníamos organizado en una data room junto con el ministerio, y poder establecer una actualización de estudios y una identificación de qué estudios faltan y que son hoy necesarios por temas sobre todo de financiamiento, estudios ambientales, estudios geológicos y una serie de esquemas que son necesarios para poder llegar a actualizarlo y llegar a final de octubre, inicios de noviembre, donde ya el gobierno estaría de salida, y dejar todo esto ordenado y con un estudio que haría la Secretaría de Inversiones Públicas Privadas por las competencias que nosotros tenemos, de que ese informe, de que esos estudios técnicos se puedan complementar con un estudio de financiamiento y que permita una concesión a largo plazo, es decir, con definiciones de tarifas y una serie de cosas para la operación, el mantenimiento por 25 o 30 años. Eso lo vamos a dejar establecido hasta el final del gobierno, de tal manera de que el siguiente presidente o presidenta tendrá la opción de tomar todos estos avances y tomar las decisiones que en ese momento sean necesarias para poder seguir adelante o retomar un esquema como el que se había hablado o llevarlo como un proyecto de una asociación pública-privada para una licitación abierta a nivel internacional. 9 de la mañana, 34 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el economista Roberto Salas, secretario de Inversiones Público-Privadas. Sigue la entrevista con el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero, adelante. Bueno, parece que bueno, sigamos con Hugo. Economista. Ahí estamos. Ya, ahora sí. Adelante, adelante. Algo pasaba con el micrófono. Para saludarlo al economista Roberto Salas, hemos tenido la oportunidad de charlar con él en más de una ocasión y tenemos una muy buena impresión de su planificación y gestión. Sin embargo, esto del puente, del quinto puente, sí es algo que venimos los guayacenses, y no solo guayacenses, la gente que está alrededor de la zona agroexportadora del país, el Oro, los ríos, Manabí, Santo Domingo mismo, pues esperando que se dé, puesto que es clave, ¿no? Entonces, le digo esto porque es una lástima que a lo mejor venga un nuevo gobierno y quiera empezar de nuevo con lo mismo, o sea, de cero, o por lo menos desde un punto mucho más bajo. Yo recuerdo, y aquí siempre lo decimos, en el gobierno de Lenín Moreno tuvimos a 2 ministros de Transporte y Obras Públicas, no a uno, a 2 que estuvieron en los estudios de la radio
el ingeniero Granda y el otro era el ingeniero Hidalgo. Y ambos nos dijeron que ya, que esto era un hecho. Le querían cambiar los diseños, después ya no eran los diseños. No era con un grupo canadiense, sino con un grupo ecuatoriano asociado con otro. Bueno, entonces lo que nos preocupa es que eso vuelva a foja cero o por lo menos que retroceda mucho, don Roberto. Oye, qué gusto, qué gusto escucharte y un poco en todos estos procesos, en todos estos proyectos, ese riesgo que se menciona, todo es posible, ¿verdad? Yo creo que la calidad con la cual se hacen los estudios es el mejor blindaje que puede haber para que se le vea utilidad para cualquier gobierno nuevo. No nos olvidemos que el nuevo gobierno tiene 1 año y medio aproximadamente y cada día que pasa es un poquito menos. Por lo tanto, una de nuestras preocupaciones, y no solamente con el proyecto del quinto puente de Guayaquil, nosotros le llamamos el sistema Cruce Sur de Guayaquil, por idea de uno de sus promotores principales desde el inicio, ¿no? El ingeniero Tom Lara. Y algo fundamental en esto es que la calidad de los estudios y de los avances sean lo más aprovechables posible para poder establecer un tiempo más corto en su ejecución. Normalmente en estos proyectos de infraestructura hay alrededor de 4 o 5 casos que uno tiene que resolver. El primero es el caso de justificar la necesidad. Y creo que este es uno de los proyectos más robustos que existen desde el punto de vista de su necesidad, no solamente por mejorar la competitividad, sino fundamentalmente también por su impacto social e incluso su impacto ambiental. Digo competitividad por la logística, por el costo de logística que tiene hoy en día la transportación de los productos al puerto o desde el puerto, depende si son exportaciones o importaciones, y le da un flujo, con un flujo de requerimiento, de demanda, de tráfico, lo suficientemente importante como para poder justificarlo. Pero ¿cuál es el tema fundamental aquí? No es el tema técnico, que eso es el segundo caso, que es la viabilidad técnica. El tema más importante es la factibilidad de tomar esa necesidad estratégica a nivel país en sus 3 versiones, la versión económica, social, ambiental, el considerar su viabilidad técnica, que obviamente hay muchos estudios en eso de ahí, hoy lo que se está haciendo es solo una actualización y una complementación. El gran tema hoy en día, y no solo en el Ecuador, sino en el mundo, sobre todo en países como el nuestro, con altos niveles de riesgos, de riesgo país, riesgos políticos y una serie de cosas, es obtener un financiamiento que no sea cartas de intención, sino compromisos de financiamiento a costos que permita que el proyecto pueda ser realizado. Y en ese sentido es importante establecer una calidad de estudios lo suficientemente creíbles y confiables para poder llamar la atención no solamente de la banca privada, sino principalmente de la banca de desarrollo y la banca multilateral, que están muy cercanos de todo esto y están obviamente viendo cómo se avanza en estos temas. Mientras más robustos sean estos fundamentos, más posibilidades habrá de poder hacerlo factible desde el punto de vista del costo, del financiamiento y de la forma de establecer su bondad. Hay otro esquema importante en este tipo de proyectos, y es que los proyectos viales hoy en día tienen que entrar dentro de una priorización. El quinto puente de Guayaquil está dentro de esa priorización, pero usted mencionaste otros proyectos. De hecho, con el Ministerio de Obras Públicas, dentro de un gabinete sectorial donde se hace seguimiento a todos estos proyectos, es donde más proyectos de asociación pública-privada hoy existen y que están en Pero no se estructuración. han realizado dentro de este gobierno que sepamos, y a lo mejor nos puede más bien corregir, pero dentro de este gobierno no se ha hecho ningún proceso en el tema de obras públicas, de carreteras. No sé si tenemos o si hay alguna información al respecto adicional. A ver, es súper importante puntualizar esto porque la obra pública es un concepto muy amplio. El gobierno ha tenido una priorización de recursos muy importante para las emergencias, que acordémonos que desde el año pasado fueron muy relevantes y se ha invertido
importantes cantidades de dinero respecto a recuperar puentes, recuperar carreteras que, sobre todo por el invierno y las inundaciones, tuvieron serios daños. En los temas de nuevas concesiones, que es un poco lo que estamos hablando, se estableció la ampliación de la Chongón hacia la ruta del Spondylus, que es un proceso que está ejecutándose hoy en día. Y tenemos alrededor de 8 o 9 proyectos que están en estructuración, porque no nos olvidemos que las asociaciones públicas privadas o concesiones viales se pararon desde el año 2017 aproximadamente. Entre el 17 y 21 no se estableció ningún estudio nuevo, ningún proyecto que uno puede decir uno pudo haberlo heredado como para haberlo terminado en año y medio. Una cosa, interrumpo, Roberto, en el gobierno Sí. de Lenín Moreno, al final, porque recuerdo, aquí estuvo el exministro Gabriel Martínez y nos dijo, y luego lo ratificó ya estando en este gobierno, concesionaron varias vías entre, por ejemplo, entre los ríos, creo que era Quevedo, Quito, varias vías internas del país que la concesionaron. Oye, me voy a permitir porque tenemos muy bien manejado el esquema. Nosotros no tenemos registrado ninguna concesión entre el año 2017 al 21. Probablemente, y lo más seguro, en lo que se menciona, es que se establecieron como obra pública la ampliación o habilitación de estos esquemas, pero sin concesión, porque las concesiones tienen que pasar por aprobaciones del Ministerio de Finanzas, tienen que pasar por aprobaciones de un comité de las asociaciones públicas privadas, y en esos 4 años esas instituciones no aprobaron concesiones. Eso por lo menos en los registros que nosotros tenemos, eso está así. Lo que sí se hicieron, seguramente, y eso es lo que se refiere el exministro, son las obras que se hicieron para mejorar o para ampliar estos esquemas como obra pública tradicional, pero no como concesiones, pues no tenemos ese registro oficialmente. Financiamiento privado, en otras palabras. Exactamente, se hizo a través de fondos del Estado. No conozco exactamente pero el Ministerio de Obras Públicas seguramente podrá hacerlo. De tal forma que nosotros, cuando se entró y la Secretaría comenzó a apoyar esta estrategia a los ministerios, especialmente el Ministerio de Obras Públicas, se estableció de que era muy importante revivir las instituciones que existían, darles mejores normativas y asegurar de que el Ministerio de Finanzas dé sus dictámenes fiscales para nuevos contratos o arreglar incluso problemas con contratos anteriores que tenían incumplimientos por parte del Estado y que eran deuda básicamente que no se habían ni siquiera registrado el Ministerio de Finanzas, lo cual hoy está solucionándose, pero nuestra mayor preocupación es darle viabilidad a los nuevos proyectos con concesiones o asociaciones públicas privadas, donde están incluidas algunas de las que se acaba de mencionar. Obviamente el Quinto Puente es una de ellas, la Manta Quevedo, Guayaquil-Quito, la Guayaquil-Quito, Guayaquil-Cuenca, la Pifoye de Baeza. Claro. Hay otras como Ambato, Baños Puyo, Claro. Bahía Pedernales, Cojimíes, Loja, Catamayo. Son otros proyectos. Sí. Ahora, estos son proyectos siempre hablando de APPs, ¿no? ¿Desea, ingeniero? No, que veo que hay una que se llama la vía E30, La Tacunga, La Maná, en Cotopaxi. No sé si esa, porque lo veo aquí en una información del inicio del gobierno como uno de los proyectos en ese momento, parte de la Panamericana, ¿no? Es parte de la Panamericana. Sí. En las primeras ediciones habían una serie habían algunas otras que hoy en día o se han establecido que van a ser parte de otras más grandes, como la Guayaquil-Quito, por ejemplo, o que se establecieron para hacerse como contratación tradicional, no como una concesión o una asociación pública-privada, que para términos sencillos vamos a decir que es lo mismo, digamos, en ese sentido. Ahora, entre los proyectos que más rápido hemos podido establecer como resultados, hoy día hay 2 contratos terminados y tenemos 11 contratos de generación eléctrica que están entre adjudicación, y nuestra ambición es dejarlo hasta fines de noviembre como contratos, que son el Aromo, Villonaco 3,
una generadora solar en Galápagos y 10 contratos de generación de energías renovables no convencionales es un bloque de 500 megawatts. Todo esto significa una potencia de generación eléctrica alrededor de unos 800 megas, que quedarían con contratos firmados para inicios de obra para el siguiente gobierno. Y de ahí tenemos otros proyectos que están en licitación. Por ejemplo, la ronda Intracampos 2, que es un proyecto de hidrocarburos, que hoy en día es más importante que antes por todo lo que pasó en la última consulta. Porque esta ronda Intracampos, que son pozos que pueden aumentar su producción alrededor de unos 15.000 a 20.000 barriles diarios en un lapso de 2 a 3 años, que van a permitir en algo mitigar lo que se va a dejar de producir por la consulta en el bloque 43 del ITT. Y obviamente luego quedan una serie de proyectos que están en estructuración y en preparación. ¿Y por qué es importante mencionar de que en este legado lo más relevante no son los proyectos necesariamente que van a dejar listos que vamos a dejar listos con contrato firmado, sino efectivamente los 17 contratos aproximadamente, o procesos o proyectos que van a estar en preparación o en estructuración? Porque primero van a estar con proyectos con estudios financiados, algo que nosotros infelizmente tuvimos que empezar de cero, no teníamos ni un centavo cuando empezamos esto para poder financiar estudios de prefactibilidad, factibilidad. Y eso es un tema institucional importante. A veces los proyectos, para que puedan funcionar, necesitan tener una buena base regulatoria para generar confianza y una buena base institucional también para poder ayudar a financiar, a dar seguimiento, a que las cosas sean ejecutadas por personal técnicamente capacitados. Y todo ese esquema es el que ayuda a garantizar ese largo aliento y esa disciplina de ejecución que requieren este tipo de proyectos en cualquier parte del mundo, y en Ecuador no es una excepción. 9 de la mañana, 48 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el economista Roberto Salas, secretario de Inversiones Público-Privadas. Las preguntas del abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Hugo, adelante. Muchas gracias, Alcides. Economista Salas, buen día. Buen día. A ver, usted acaba de decir lo del Yasuní. Para mí, en lo personal, esto de aquí ha afectado el derecho constitucional a la seguridad jurídica en cuanto a inversiones extranjeras. Las alianzas público-privadas que usted maneja, ¿qué va a pasar en el futuro con lo del Yasuní? Porque van a querer venir a hacer una alianza pública-privada sabiendo que ya no tenemos una seguridad jurídica porque mañana se les antoja hacer una consulta en tal provincia, en tal ciudad, y en vez de hacerla por ejemplo, el Chocó Andino fue en Pichincha y la otra fue a nivel nacional, cuando en realidad, ¿por qué el gobierno no lo hizo en su momento? Lo reclamó, más allá de los 10 años que tuvimos que esperar para la pregunta esta que no venía al caso. ¿Se afecta la seguridad jurídica? ¿Van a venir los inversionistas a pesar de ser una alianza público-privada? Como para explicarle a nuestros oyentes en qué consiste una alianza público-privada en términos muy sencillos. Oye, gracias por la pregunta. Y a veces ser didáctico Correcto. y hablar en términos muy sencillos es mejor que andar con sofisticaciones. Así es. Pero una asociación pública-privada, o muchos le llaman alianzas públicas-privadas, en su concepto es cuando un ente público y un privado se ponen de acuerdo para desarrollar un proyecto, sobre todo un proyecto de infraestructura de largo plazo. Y este tipo de modalidad de hacer infraestructura estatal con la participación de un ente privado, su gran beneficio, o sus dos grandes beneficios, primero es que le permite al Estado transferir riesgos a una contraparte, de tal manera que el Estado libera riesgos en una obra de estas magnitudes, que le permite hacer más cosas. Por otro lado, tiene un gran beneficio. Compartir riesgo, no solamente transferir riesgo, economista. Déjame ser reiterativo en el tema. Yo le digo esto porque estoy leyendo la definición exacta. Ajá. De lo que usted dice exactamente.
compartir riesgo, porque lo uno y lo otro se comparten. Hay unos que se comparten, hay otros que se transfieren y Bueno, otros que se retienen, imagínate. para ser más específico. Preciso. Pero el gran valor no es tanto el compartir riesgos, siempre es importante, pero hay riesgos que se transfieren al 100%. Hay otros que se retienen y hay otros que se comparten. Por eso es que hoy en día, cuando se analiza este tipo de esquemas, ¿sabes cuál es lo principal elemento en un contrato? ¿Cuáles son los riesgos que se identificaron? ¿En cuánto se han cuantificado esos riesgos identificados? ¿Y cuáles de estos se distribuyen? ¿Cuáles vamos a compartir? ¿Cuáles el Estado va a transferir totalmente? ¿Y cuáles va a asumirlos totalmente? Normalmente esa distribución de cómo se comparte, se transfiere o se retiene, depende fundamentalmente de quién está mejor preparado para asumir ese riesgo. Y ahí se hace todo un esquema técnico muy sofisticado, etcétera, que ayuda a establecer ese esquema. Pero normalmente es así. Lo más importante en esto es cuando el financiamiento del proyecto no lo toma el Estado, sino que lo toma La parte privada. la parte privada. Y eso le alivia al Estado, y digo alivia, no le economiza, porque al final del día tiene que terminar pagándolo, de alguna forma, porque la contraparte no está regalando ese financiamiento, tiene que pagarlo, y alguien se lo tiene que viabilizar el pago, y esa es su contraparte, en este caso es el Estado ecuatoriano. Y el otro elemento fundamental es que el alineamiento de incentivos que se da por la distribución de riesgos hace que normalmente estos proyectos, cuando están bien estructurados en sus estudios, permitan de que la obra se haga en mejor plazo y dentro del presupuesto. Porque el riesgo del plazo no cumplido o los costos más altos los asume el privado, 100%. No los comparte con el Estado. Un poquito para ser reiterativo en lo que mencionaba. Y hay otro elemento que, como estos proyectos piensan en manera integral del todo el ciclo de vida de la infraestructura. Entonces, no solamente se preocupa de construirlo bien, con buenos estudios, con buen financiamiento y con buena gestión de construcción, sino que empaqueta dentro del contrato la operación y el mantenimiento por un plazo determinado. Lo cual hace de que la infraestructura, cuando está hecha a través de un contrato tipo APP o Asociación Pública-Privada o concesión, permite que la obra pueda mantenerse de mejor manera, y para que ese mantenimiento pueda estar garantizado, obviamente, los usuarios, en función del uso, ayudan a pagarlo a través de un peaje. Y ese es un poco, en términos lo más prácticos y sencillos, cómo funciona este esquema. Y esto funciona para una carretera, o también puede funcionar para otros elementos en donde el usuario no paga. Por ejemplo, una infraestructura hospitalaria, por ejemplo, que es gratuita por derecho constitucional. Aparentemente no paga, Roberto, porque somos contribuyentes del Estado, aparte de ciudadanos. Y como contribuyentes del Estado, sí pagamos. En ese sentido tienes razón, sí. Pero yo me refiero a que normalmente la persona que va a usar el servicio no paga por el servicio, lo paga el Estado. Aunque en la práctica ese pago del Estado está pagado por todos nosotros los contribuyentes. Así es. Y en cuanto a la seguridad jurídica, ¿se vería afectada por el Yasuní en las futuras? Ahora volvamos a eso. Y con eso me hace cargo de alguna parte Muchas gracias. De la pregunta. El resultado del Yasuní sin duda tiene un efecto a la percepción de seguridad jurídica de inversionistas. Porque si algo pasó con un proyecto que llevaba algunos años, no muchos, pero estaba produciendo. Puede pasar con otro. La percepción que tienen los inversionistas, es decir, podría pasar con otros tipos de proyectos. Sin embargo, hay que establecer de que el Yasuní estaba operado eminentemente por Petroecuador. Por mandato, incluso, porque así la Asamblea ya lo había resuelto hace algunos años. Entonces, no es la terminación anticipada de un contrato de una asociación pública-privada o de un contrato. Obviamente hay empresas privadas que están dentro del esquema porque fueron contratados por servicio. Eso reduce un poco la gravedad del problema,
Ok. Porque al final del día lo que da la seguridad jurídica es un contrato. Y ese contrato es el que establece, a través de este análisis de los riesgos que estábamos debatiendo en su momento, de que contratos con terminación anticipada o por temas de riesgos políticos o por cualquiera de estos temas los asume el Estado. Y algo importante en los contratos, y eso la nueva regulación de las APPs que sacamos hace relativamente poco tiempo, así lo asegura. Muy tarde, oiga. Ya vamos a hablar del tema. Realmente. Se establece de que hay mecanismos sobre los cuales se puede compensar esa percepción de inseguridad en un contrato bien hecho que le da derechos al inversionista al arbitraje internacional, a la resolución de conflictos. Es por eso que es tan importante establecer elementos regulatorios que sustenten todo este concepto, porque al final del día, la única forma de reducir un riesgo país o riesgos de situaciones extremas como una expropiación de un contrato, de una terminación de un contrato unilateralmente, claro. es lo que el contrato mismo establece para poder mantener los intereses del sector privado y también del Estado en las mejores formas de preservar. Usted dijo hace un rato, habló sobre el Aromo. ¿Qué tienen planificado? ¿Cuál es el futuro de ese Aromo que está ahí para mí? Sabemos todos los 1.500 millones de dólares que se usaron y no se hizo nada y no hay nada. Mira, hay unas áreas Correcto. que son áreas adyacentes, son las cumbreras, son áreas bastante importantes que no afectan a ningún otro proyecto que pueda hacerse dentro de esta planicie. Si es que algún día existe. Sí, que algún día dice. Eso no toca esa parte, sino que en estas cumbreras o en estas áreas adyacentes. O sea, simplemente es el sector, el Aromo que usted nombró como otra alianza público-privada futuro. Sí, que es bueno, ya está firmado un contrato. Una empresa española. Con una empresa española. 145 millones, ¿no? Exactamente. Que corría eso, si ganaban la iba a tumbar, ¿se acuerdan? Es un proyecto de generación solar. Fotovoltaica. Claro. Interesante. Solar Pack se llama la empresa. Exactamente. Que es un proyecto que cualquier cosa que se ponga ahí, ya sea una refinería o ya sea... O sea, una de las mejores noticias es que tiene al lado una generadora eléctrica que le va obviamente a establecer, sobre todo si no afecta a cualquier proyecto que se pueda hacer en las áreas donde inicialmente había esta iniciativa. ¿Y la energía eólica cómo está? En Galápagos me parece que hay un proyecto. En Galápagos es el tercer proyecto que vamos a dejar. Con alianza público-privada. También como una alianza pública-privada, que es un proyecto de concesión eléctrica. Es un proyecto chico, pero para los costos de cómo llevar energía a Galápagos, por algo se empieza. Es competitiva. Obviamente no se puede comparar el costo de energía en Galápagos del costo de generar energía en continente, pero si uno lo compara, el costo que tiene esto versus el costo de llevar el diésel o llevar el combustible y hacer allá obviamente que es algo competitivo. Es un proyecto que está súper avanzado, lo vamos a dejar con contrato firmado hasta final de noviembre. ¿Y estas aspas estarían en el agua o estarían en una isla? Es un proyecto bastante complejo. Obviamente... Porque he visto algunas en el agua. La parte solar es un proyecto fotovoltaico también. También no es eólico. El único eólico es el de Loja, que es el Billonaco. Yo pensaba que en Galápagos... Que vale la pena ir a conocerlo. Buenísimo. Es un proyecto que ya tiene una primera fase, está hoy en su segunda fase. Está muy avanzado. Ya está muy avanzado. Y el inicio de obra de esto, porque el contrato ya está suscrito, está solamente dependiendo de las últimas consultas ambientales que obviamente es parte de los procesos que tenemos que presionar. Que ahí vi que vi hoy justo un comunicado del comité empresarial, ¿no? Sí. Correcto. Y eso hay que insistirlo. Esta tarde, esta noche voy a estar en la Cámara de Industrias, por ejemplo, haciendo esto aquí de Guayaquil. Y uno de los temas fundamentales es tomarse la bandera y generar una presión social, obviamente positiva y constructiva, para que los temas de estos requerimientos que son necesarios para destrabar estas inversiones puedan
resolverse y generar obviamente el empleo y el beneficio que tienen estos proyectos para la El ciudadanía. país lo va a necesitar porque después el niño vamos a estar buscando dinero en otro lado para reconstruir la costa, pero si hay estos proyectos que la Corte Constitucional los deje pasar, vamos a tener otro ingreso. Vamos, Así es. lo interrumpimos un momento, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos inmediatamente en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya. Está con nosotros aquí el economista Roberto Salas, personalmente en Flesh and Bone, en los estudios de Atalaya, el secretario nacional de las APP, de las alianzas públicas privadas, asociaciones públicas privadas también se les dice. En otros lados les dicen PPA, porque depende en qué idioma lo usen, pero claro, en todo caso ese es el concepto fundamental. Vamos a volver con la parte final de la charla. Estamos aquí también con el cabezón Martín de la Torre, que es nuestro aquí hombre de logística y operador, claro, sí, total de las operaciones. Bien todo papelito. El cafecito le falta nomás. Ya volvemos. Él es MLXista, el cabezón. Así ya se reveló que es MLXista. Nosotros sabemos. Como que me estaba escondido, como que no quería. No le quiere. Decir. Bueno, entonces significa que hace un buen trabajo periodístico. No, él claro, tiene corazón azul. Sí, sí. Vamos a la pausa. Como Isaí es amarillo. ¿Quién es barcelonista? El economista, sí, claro. Yo también. Yo también. Somos dos. O sea que ahí, mire, 3 y acá 3. Con Isaí. Ese es barcelonista. Nos vamos a la pausa. Claro, Paulita. Ya volvemos inmediatamente, amigos, en Punto de Vista. No se olviden que también hoy estará con nosotros el doctor Bernardini, ya les vamos a dar exactamente el nombre, Diego Bernardini, el especialista en la nueva longevidad desde Argentina, con quien vamos a hablar en un momento. Me decía esta mañana mi hija, oye, el tercer invitado es un señor que tiene un pelo medio raro, así, medio largo, así. Le digo, el señor es un máster, no se lo pierda, que realmente es muy interesante sobre este tema de nueva longevidad, que es otro tipo de tema del que normalmente tratamos. Ya regresamos en un instante, 10:04 en Atalaya. Sí, ¿no? Ok, perfecto. Una consulta al economista Roberto Salas. Antes que nada, la ley para reformar, para robustecer, como bien usted nos decía fuera de micrófonos, la ley de APPs que se hizo durante el gobierno de Rafael Correa, ley que la hicieron cuando se dieron cuenta de que ya no tenían los recursos económicos, que ya no, la plata ya no del petróleo y de los préstamos externos ya no daba para más. Entonces dijeron, bueno, ahora necesitamos atraer capital privado. Sin embargo, la ley tiene una serie de deficiencias y en sí las APP son complicadísimas hacer con esta ley, complicadísimas. Conozco el caso, sobre todo en el tema de agua potable y alcantarillado, de varios intentos que se hicieron en Manta, acá en Durán, y no es nada que sea amigable, digamos, para la inversión extranjera. ¿Qué pasó con la ley? La Asamblea, pues, la rechazó de plano. ¿En qué estatus queda? Bueno, la ley, como bien dices, fue archivada por la Asamblea el año pasado. Una de las primeras obstáculos, obstrucciones que se vivió a las inversiones con esta propuesta. Sin embargo, desde muy temprano, y eso me gustaría responder la inquietud que mencionabas sobre el reglamento, se estableció de que era fundamental más bien focalizarse en un reglamento que lo haga más digerible, más fácil implementar estas iniciativas. Porque efectivamente hay una percepción en muchas instituciones de que el tipo de contratos de APPs, si bien tiene todos estos beneficios que acabamos de discutir al inicio, su implementación
tiene un alto nivel de complejidad. Y esa complejidad yo creo que más bien está más ligada a la falta de claridad de una ley que requiere un reglamento mucho más robusto que el que se hizo en el 2020. Segundo, necesita un proceso de capacitación a funcionarios, porque si el funcionario no está capacitado para usar cualquier tipo de ley o reglamento, obviamente lo va a percibir como muy difícil, porque nadie se le enseñó a usarlo. Y un tercer punto no menor, que es que hayan instancias de asesoría, de acompañamiento y de apoyo, ya sea a un ministerio o incluso a un municipio o una prefectura. Es así. Estos elementos que yo acabo de mencionar es justo lo que el presidente vio para crear una secretaría especializada en estos temas. Y uno de los primeros temas que nosotros hemos hecho cuando la Asamblea Nacional pasada no dio paso a la ley es tocar las puertas del Banco Mundial. A la ley de inversiones. A la ley de desarrollo, a la ley de inversiones, exactamente. Y pedir el apoyo del Banco Mundial, que es un referente a nivel de todo el planeta sobre los temas de las asociaciones públicas privadas. Y el Banco Mundial nos respondió de una manera bastante inmediata y con una invitación, porque recién estaban por sacar en junio, que de hecho ocurrió, una guía global, una guía mundial para legislaciones de asociaciones públicas privadas. Y en donde nos invitaron más bien a hacer el piloto de su aplicación. Entonces, por eso nosotros aceptamos de inmediato. Obvio. Y en vez de hacer algo en 3 meses, que era nuestra idea, claro, obviamente nos adaptamos a los tiempos de este proceso. Por eso tienes razón de que el proceso tomó más tiempo. Claro, lógico. Pero esa parte no sabía. Tienes toda la razón, pero había una muy buena justificación. Y ese desarrollo nos tomó alrededor de 6 meses en vez de 3 meses. Pero luego una de las recomendaciones importantes es que un reglamento de esta naturaleza requiere una socialización previa antes de sacarla como un decreto ejecutivo. Y nos tomamos 3 meses y convocamos a 120 instituciones distintas, desde universidades, estudios jurídicos, usuarios, ¿no? Inversionistas, banca multilateral, banca privada y una serie de grupos involucrados en este tipo de temas para obtener retroalimentación de la propuesta. Y obviamente hubieron muchas ideas y comentarios y que fueron en su mayoría, digamos, aceptados e incorporados. De esta manera que sacamos este año el reglamento, hace ya algunos meses, sí, unos 3 meses atrás. Vamos a hacer un gran evento, primeros días de octubre, en un simposio, un gran evento en la Universidad de San Francisco de Quito. Estamos queriendo hacerlo también acá en Guayaquil. Sería bueno. Que es para poder establecer una difusión y una capacitación general. Al mismo tiempo, desde el año pasado, comenzamos un proceso de capacitación por una cooperación con el gobierno británico, que nos pusieron los expertos más importantes en el desarrollo de infraestructura con participación privada, que vinieron al Ecuador, y hemos capacitado a más de 500 funcionarios públicos, entre ellos incluso la Contraloría General del Estado, para que puedan entender en qué se trata esto, que vayan al segundo y tercer nivel, digamos, ¿no? Para ir un poco más en detalle. En esta materia. Que se entienda la relevancia de un contrato, de los arbitrajes, de las formas de solucionar conflictos, que es lo normal en un tema de un proyecto de 25 años, donde no todos los riesgos los conoces. Que sepas identificar riesgos, valorarlos y gestionarlos de la mejor manera. Y en la academia también están involucrándolo. También, obviamente, o sea, San Francisco de Quito está bien, pero digo, las universidades diferentes, la Andina, aquí en Guayaquil, facultades de Derecho. Estamos haciendo aquí unas difusiones junto con el Espíritu Santo, el IDE, que es con la Católica, correcto. Y vamos a hacer este tipo de difusión, no solamente del reglamento, sino también de las partes más conceptuales y pragmáticas de cómo hacer este tipo y cómo se hace y cuáles son sus fases y cuánto tiempo toma y cuáles son los temas más importantes a considerar. Hoy en día,
La semana pasada empezamos una certificación para expertos en estructuración de proyectos. Tenemos 90 funcionarios que van a ser certificados, no solamente como parte de una charla de capacitación de 4 horas, de un proceso de 5 o 6 días con exámenes para certificarlos como expertos de... Y luego de esto, obviamente, en la Secretaría, nosotros tenemos personal técnico que conoce del tema, que son los que escribieron el libro, digamos, ¿no? Los que escribieron las normativas y conocen del tema de riesgo, del tema financiero, para que cualquier municipio o cualquier institución del Estado que requiera apoyo, que de hecho ya lo estamos haciendo con algunos municipios y un par de prefecturas que nos han pedido apoyo, para poderlos guiar de cómo usar estos reglamentos, cómo usar las tecnologías que son las herramientas, la Pero son de metodológica. carrera. Sí. En el próximo gobierno van a continuar. Van a continuar, sí. Eso es La importante. mayoría de ellos, ¿no? Ahora, Claro. los que no continúan porque tienen que poner sus cargos a disposición, siempre es discrecional del gobierno confirmarlo. Por supuesto. Porque son gente que tienen una buena disposición. Es una área dentro del desarrollo económico que es muy motivante. Nosotros tenemos, por cada puesto que sacamos, tenemos más de 20 postulantes, porque obviamente es una área muy interesante que está en boga en el mundo y en el Ecuador, y obviamente hay gente que quiere no solo prepararse, sino tener la experiencia. Y tenemos un equipo, nosotros somos una secretaría, creo que de las más chicas del Estado. Nos hemos preocupado por no generar demasiada, somos unas 39. Mejor. Pero una de las más importantes en realidad con esto de aquí es la inversión. A veces quisiéramos tener un poco más, pero somos cautelosos, ¿no? Por la situación en general de la parte fiscal. Pero son 40 funcionarios muy bien capacitados, todos certificados en APP, sobre todo la gente que está dando el servicio, y que tiene obviamente una buena disposición de servicio. Ya está con nosotros nuestro próximo invitado. Solamente para culminar, tenemos un mensaje de Jorge el Chino Ayala, uno de nuestros oyentes, que dice: nuevamente, qué pena que recién se conozcan estas gestiones de Roberto Salas. Al final del gobierno estamos conociendo las acciones y gestiones y los por qué se ha demorado en la gran mayoría de proyectos. Roberto Salas es un gran ejecutivo internacional. Muchas gracias ahí a Jorge, lo recuerdo muy bien. Al Chino Ayala. Al Chino, claro. Un fuerte abrazo. Bueno, un tema que lleva creo que él tiene razón, pero mira, nosotros... Que no se ha dado a conocer sino al final. El mantener un perfil más bajo en una primera etapa ha sido muy relevante porque nos ha permitido llegar a tener regulaciones, guías técnicas, capacitaciones, proyectos que antes eran una idea. Claro. Ahorita tenemos 26 proyectos y hemos dado un apoyo, porque cuando se eleva demasiado el perfil, comienzas a exponerte a otros riesgos que no necesariamente te hubieran permitido llegar hasta lo que hemos llegado. Pero hoy en día, que estamos a 3 meses de salida, no solamente que hay que mejorar resultados, sino mejorar la transparencia y sobre todo también la comunicación. La semana pasada hicimos público esta parrilla de proyectos, está en la página web, porque creo que la transparencia en la evolución de los proyectos es fundamental no solamente para el inversionista o el financista, sino para el público en general, al ciudadano, que pueda saber lo que se está haciendo, qué está, qué no está, y si quiere que algo esté, que lo mencione, y de tal manera de que tanto el gobierno como la ciudadanía tengan una mejor comunicación. Muy bien, gracias Roberto, muy amable. Muchas gracias. Seguiremos conversando después del simposio que tengan. Cuando usted quiera, y los vamos a invitar para que puedan participar. Sería estupendo, y si es en Guayaquil mejor. No porque no querramos ir a Quito, sino que nos cuesta después la ida. Nos vamos a hacer el primer evento de acá, los vamos a invitar y podemos regresar acá para más detalles. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Las 10 de la mañana con 19 minutos.